del recién nacido. Bueno, la identificación de la hemólisis tuvo que esperar todavía a otros descubrimientos, en este caso al descubrimiento del sistema RH. Esto en el año 1940, donde a posterior a esta determinación se ha visto, recién se ha visto la enfermedad ría en un feto RH positivo, ¿no? Inmunizada por eritrocitos RH positivos, esta por vía transplacentaria en un embarazo previo. Siguiente, por favor. Bueno, antes de hablar de este tema, tenemos que recordar algunos conceptos. Lo primero que vamos a recordar es sobre la inmunidad. Como sabemos, tenemos distintos tipos de inmunidad. Una de ellas es la producción de anticuerpos. Nosotros, cuando tomamos contacto con una sustancia extraña, vamos a producir anticuerpos. Los anticuerpos pueden ser de distintos tipos. Vamos a tener la IgM y la IgG. La IgM son los anticuerpos que generamos cuando vamos a entrar en contacto por primera vez con un microorganismo o con una sustancia extraña. Generamos estos anticuerpos en un plazo de 1 a 2 semanas y los podemos tener en la sangre unas 4 semanas o 6 semanas. Estos no se van a quedar por mucho tiempo. Em, Después tenemos a los IgGs, que es la inmunoglobulina G. Estos son los anticuerpos que llamamos también de memoria. Se van a empezar a producir recién a las 4 semanas después de haber tenido contacto con una sustancia extraña al organismo, ¿no? Y se van a generar de memoria, que quiere decir que van a quedarse para toda la vida. Entonces, ¿cuál de ellas es la que va a pasar la placenta? La que va a pasar la placenta va a ser la inmunoglobulina G. Cuando un bebé nace, ya va a nacer con esta inmunidad para, para todo lo que la mamá ya tuvo, ¿no? En la infancia, porque la mamá le ha pasado lo que es la inmunoglobulina G. Ahora, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es toda sustancia ajena al organismo contra la cual nuestro sistema inmune se va a activar. Nosotros podríamos identificar como antígenos a los virus, bacterias, hongos, y nuestro organismo va a tener esta capacidad de reconocer, ¿no? Como antígenos. Pero también van a funcionar como antígenos las moléculas que vamos a tener en la superficie de nuestras células. En este caso, por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿no? Ahora, ¿qué es un grupo sanguíneo? Un grupo sanguíneo se va a identificar con las letras A, B y O 0. El grupo sanguíneo va a ser, ¿no? A, B o 0, que va a ser, este va a ser un tipo de antígeno que va a estar presente en la superficie de los glóbulos rojos. Las diferencias del grupo sanguíneo en el embarazo típicamente no suelen traer grandes complicaciones. Es decir, si la mamá es A y el bebé es B, es poco probable que haya problemas. Aparte del grupo sanguíneo, que es un antígeno que va a estar presente, ¿no? En la superficie de los glóbulos rojos, también va a existir el factor. El factor se va a encontrar en la superficie de los glóbulos rojos y va a contener los marcadores que el sistema inmunitario puede reconocer. Uno de estos marcadores va a ser ese factor RH. Entonces, una persona cuyo sangre va a contener el factor RH va a ser RH positivo, y una persona cuyo sangre contiene un RH va a ser un RH negativo. Ese RH positivo va a tener una molécula que es la D. Esta molécula es la que va a estar presente en el factor RH positivo. Si no vamos a tener esta molécula D, entonces vamos a hacer un RH negativo. Em, Siguiente, por favor. Ya. Ahora en esta diapositiva, primero voy a explicarles un poquito sobre la imagen del grupo sanguíneo. Bueno, como sabemos, ¿no? Los glóbulos rojos van a tener proteínas en su superficie.
y estas proteínas van a ser de diferentes tipos, van a ser tipo A, tipo B, hay otras que van a tener AB y hay quienes no van a tener ninguna de estas proteínas, que va a ser O. Esas proteínas son llamadas también antígenos. Cuando nuestro sistema inmune va a detectar estos antígenos, que no va a reconocer que no va a reconocer, ¿no? Ya también va a desencadenar la liberación de anticuerpos, y estos se van a encargar de defender al organismo, en este caso de una invasión proveniente del exterior del cuerpo, para de esta manera no combatir esta amenaza. Ahora, en esta imagen, eh, no, sí, sí, en esta imagen vamos a ver las combinaciones, ¿no? Por ejemplo, las personas que van a tener tipo de sangre A van a tener anticuerpos contra la sangre tipo B. Si mezclamos sangre de la persona tipo A con la de la persona tipo A, en este caso va a estar bien. Pero si a esta persona de tipo A se le transfiere sangre de tipo B, ahí va a haber un problema, ¿no? Porque el sistema inmunológico va a atacar a esta sangre y la persona incluso puede morir. Ahora tampoco va a poder recibir el tipo de sangre AB, porque los glóbulos rojos en su superficie tienen este antígeno tipo B. Ahora, para la sangre tipo O, como no tiene ningún antígeno, el tipo de sangre A no va a producir ningún anticuerpo para el O, así que O también sí va a poder recibir. Ahora, en el caso del tipo de sangre B, al poseer anticuerpos tipo A, no se va a poder mezclar con el tipo A, pero sí se puede mezclar con el tipo B, y tampoco se va a poder mezclar con el AB, y porque va a tener, ¿no? El A. Entonces, y con el O sí se va a poder también mezclar. Ahora, el tipo AB, al poseer los dos antígenos, no va a poseer anticuerpos contra ningún tipo de sangre. Por lo tanto, se va a poder mezclar con cualquier tipo de sangre. Ahora, el tipo O, al no tener ningún antígeno, va a crear anticuerpos contra A y contra B. Por lo tanto, no va a poder mezclarse con el tipo de sangre A, B, AB, pero sí va a poder recibir de su mismo tipo, ¿no? Del tipo O. Eh, Ahora vamos a ver sobre la imagen de abajo, que es sobre el donador y el receptor. El tipo O va a poder donar al tipo O, al A, al B y al AB. El tipo A va a poder donar a la A y también a la AB, y el tipo B va a también poder donar al B y al AB, y el AB va a poder donarse a sí mismo, ¿no? Para que nosotros tengamos incompatibilidad de RH, tenemos que tener un individuo de RH negativo, eh, que va a tener, ¿no?, un ingreso a su sangre de RH positivo. Esto va a activar al sistema inmune y de esa persona, ¿no? Porque va a reconocer al RH positivo como extraño. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad hemolítica del recién nacido, se va a darse cuando una madre RH negativo va a gestar un feto RH positivo. El feto es su hijo, pero también es hijo del padre, y el padre sería el sujeto que le esté aportando, ¿no?, este RH positivo. Entonces, vamos a considerar que el RH negativo de la madre con un feto potencialmente RH positivo va a ser un gran problema. Ahora, ¿quiénes pueden tener este problema? Eh, Nos vamos a hacer la pregunta, ¿todos los embarazos de las mujeres RH negativo con un feto RH positivo van a tener este problema de la enfermedad hemolítica del recién nacido? Pues no va a ser así. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el riesgo va a ser prácticamente nulo en el primer embarazo, porque en un embarazo, la placenta de la sangre de la madre al feto no se va a mezclar. Por lo tanto, el riesgo va a ser mínimo en un primer embarazo.
pero puede suceder que la mamá no tome las precauciones correctas durante el embarazo o no tenga el control obstétrico adecuado o también puede ser que exista otros escenarios clínicos, ¿no? Pero básicamente para tener una enfermedad hemolítica del recién nacido va a ser un requisito primordial que la mujer tenga anticuerpos contra RH generado y para haber generado anticuerpos contra un RH, en algún momento ella ha debido tener, ¿no?, en contacto con sangre RH positivo. Ahora, ¿quiénes pueden tener este problema? Las mujeres que han tenido previamente un embarazo RH positivo, es decir, tuvieron un bebé RH positivo, quizás no tuvieron el control obstétrico adecuado, por algún motivo hubo un desgarro en la placenta y se ha mezclado la sangre y eso fue lo que le ha generado, ¿no?, que ellas tengan anticuerpos contra la RH positivo. Ahora también, otro caso es cuando las mujeres que han tenido, sin saberlo, abortos espontáneos, es decir, ah, perdió un embarazo sin darse cuenta y este embarazo haya sido un feto RH positivo. Y durante este aborto espontáneo se ha sensibilizado, ¿no? Es decir, se ha generado anticuerpos contra el RH. Ahora también otro caso es cuando las mujeres transfundidas con sangre que no era de su grupo RH, por algún error o urgencia se le haya transfundido RH positivo, en este caso una mujer RH negativo, entonces también la madre ha sensibilizado, ¿no? Ha generado anticuerpos contra el RH. Siguiente, por favor. Ahora, qué es la enfermedad hemolítica del recién nacido? La enfermedad hemolítica del recién nacido va a ser una afección inmunológica, la cual va a estar mediada por anticuerpos maternos, estos dirigidos contra los antígenos de origen paterno en los hematíes fetales, ¿no? Estos anticuerpos, principalmente dentro de esto vamos a tener a los anticuerpos IgG de la madre, que van a ser las que van a atravesar la placenta y de esta manera van a sensibilizar los hematíes fetales y en este caso van a provocar la hemólisis de los glóbulos rojos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación. Vamos a tener tres tipos. La enfermedad hemolítica ABO, la enfermedad hemolítica RH-D o RH positivo y también vamos a tener el otro tipo que son otros anticuerpos de grupos sanguíneos. Siguiente, por favor. Ahora, la enfermedad hemolítica ABO, en esta vamos a tener, por ejemplo, madre grupo O y feto A o B. Esta enfermedad hemolítica ABO va a ser la más frecuente de las enfermedades hemolíticas. Se va a deber principalmente a los anticuerpos naturales, anti-A y también anti-B. No va a depender de una inmunización previa. Este también puede afectar el primer embarazo y generalmente va a ser moderado. Va a tener también anticuerpos naturales, que principalmente va a ser la IgM, va a haber poca cantidad de IgG que va a atravesar la placenta. Los glóbulos rojos incompatibles, estos van a ser barridos rápidamente y los antígenos A y B no van a ser exclusivos en este caso del glóbulo rojo. Siguiente, por favor. Ahora, la enfermedad hemolítica RH-D es cuando la madre va a tener el factor RH negativo y el feto va a ser RH positivo. Ahí la madre va a sensibilizar en la primera gesta el RH positivo, ¿no? En la primera gesta RH positivo se va a sensibilizar. En la segunda gesta ya va a haber un pasaje transplacentario de lo que es el IgG anti-RH positivo. Esta enfermedad hemolítica RH de positivo va a ser la más severa y va a tener también antígenos RH que van a ser exclusivos, en este caso, del glóbulo rojo. Ahora, dentro de otros anticuerpos de grupos sanguíneos, vamos a tener el factor KEL. No es frecuente, pero vamos a poder ver
por ejemplo, madre factor KEL y feto, factor KEL negativo y feto KEL positivo. Este va a tener gran cantidad de antígenos en el glóbulo rojo fetal. Y también va a tener anticuerpos anti-KEL que van a ser principalmente la IgG y van a ser capaces de causar una profunda anemia en el feto. Esto va a deberse a la inhibición de la eritropoyesis por sobre la hemólisis eritrocitaria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la patogenia de la enfermedad. Bueno, como comentó anteriormente mi compañera, se da principalmente esta enfermedad hemolítica de recién nacido por una incompatibilidad materno-fetal, donde estos anticuerpos maternos, generalmente los del tipo IgG, ya que son los que atraviesan la placenta, atraviesan la placenta y estos anticuerpos se unen a la membrana del hematíe fetal. Y esto va a facilitar así su hemólisis, atacando a los glóbulos rojos del feto, ¿no? Y produciéndose así una anemia. Entonces, en resumen, para que la enfermedad se produzca, va a ser necesario que exista una incompatibilidad del grupo sanguíneo de la madre y el feto, que haya una aloinmunización materna específica contra un determinado antígeno fetal, que haya paso de anticuerpos maternos al organismo fetal y las acciones derivadas de la unión de los anticuerpos maternos sobre los hematíes fetales, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Chicos, ¿qué pasó? Doctora, creo que mi compañera que presentaba la página tuvo un problema. Yo lo voy a compartir. Está bien. ¿Dónde está? Ya. Entonces, luego iba a comentarles del cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad hemolítica en el recién nacido van a variar, ¿no? Primero, se puede presentar de dos formas. La primera puede ser una enfermedad hemolítica leve y por lo tanto autolimitada, en el que se va a presentar una hiperbilirrubinemia con una anemia leve a moderada. Y el otro cuadro es una anemia ya grave y potencialmente mortal, ¿no? Un ejemplo va a ser el hidrops fetalis, que a continuación vamos a explicarles de qué se trata. Entonces voy a hablarles primero de la enfermedad leve a moderada y autolimitada, ¿no? El cuadro leve va a ser normalmente el más común, felizmente, y el hallazgo característico de esta enfermedad hemolítica va a ser el inicio temprano de la ictericia, ¿no? Acompañado también de una hiperbilirrubinemia no conjugada dentro de las primeras 24 horas después del nacimiento. Y también puede presentarse una anemia sintomática, ¿no? ¿Y cómo se presenta una anemia sintomática en un recién nacido? Se puede presentar con síntomas como letargo, taquicardia o una alimentación deficiente, ¿no? Pero sin signos de un colapso circulatorio. Ahora, el grado de esta anemia puede variar dependiendo de la enfermedad hemolítica, ¿no? Por ejemplo, los bebés que tengan una enfermedad hemolítica ABO van a tener una anemia menor o leve o inclusive puede ser ausente, ¿no? En cambio, en una enfermedad hemolítica recién nacido de tipo RH va a ser una anemia con síntomas que va a requerir una transfusión siempre, ¿no? De glóbulos rojos. Pero también existen otros hallazgos de laboratorio que se pueden encontrar en un recién nacido con esta enfermedad, ¿no? Como por ejemplo colestasis, trombocitopenia o una bilirrubina directa alta, ¿no? Ahora, el cuadro grave va a ser el hidrops fetalis o hidropesia fetal, perdón, y una anemia grave, ¿no? Estos bebés con anemia severa van a desarrollar
un hidrops fetalis que se va a manifestar por tres manifestaciones principales, ¿no? Como un edema difuso, una asitis y derrames pleurales y o pericárdicos, ¿no? Podemos ver al bebito en el examen tópico, se puede ver al bebé con una hinchazón notoria, ¿no? Entonces, estos recién nacidos con esta hidropesia fetal pueden presentarse en el momento del parto con un choque o con un casi choque, ¿no? Y requieren siempre una transfusión emergente. Continuando con la exposición, en cuanto a los mecanismos de isoinmunización, las causas que vamos a ver para la isoinmunización materna van a ser, ¿no? por transfusión feto-materna, que se puede dar en el anteparto, principalmente en el tercer trimestre. En el parto, también por procesos patológicos, puede ser en el aborto, en el embarazo ectópico, abrupto placentae y por trauma abdominal. Los procedimientos obstétricos que pueden ver dentro de esto, la biopsia corial, la amniocentesis, la funiculocentesis y la extracción manual de placenta. Siguiente, por favor. En cuanto a los mecanismos de inmunización, la mayoría de los casos de la enfermedad hemolítica de recién nacido van a ser por grupo sanguíneo AB, más que todo en madres que tienen, como dijo mi compañera, en madres con grupo sanguíneo O que sus hijos tengan grupo sanguíneo A, B y AB. Esto no se va a dar en individuos con grupo sanguíneo O. Los anticuerpos de la inmunoglobulina G anti-A y anti-B se encuentran en concentraciones relativamente altas. Esto va a causar lo que es síndrome hemolítico leve y también ocasionalmente en una enfermedad grave. Siguiente, por favor. En cuanto a la identificación de isoinmunización materna, a todas las mujeres embarazadas, en la primera visita prenatal se les debe realizar el grupo sanguíneo y el factor RH y un screening de anticuerpos mediante el test de Coombs indirecto, donde se va a mezclar los anticuerpos libres que van a reaccionar in vitro con el glóbulo rojo que tiene antígenos específicos. Acá se va a obtener el receptor del suero con inmunoglobulina G y se va a añadir la sangre del donante al suero. Cuando se van a unir el antígeno específico del glóbulo y el glóbulo rojo, al ver que se van a aglutinar, eso nos va a indicar que es un Coombs indirecto. Y una vez que se identifica el anticuerpo, se debe investigar si se asocia a enfermedad hemolítica. Por ejemplo, en el sistema Lewis es muy frecuente la incompatibilidad, pero no tiene significación clínica, ya que el anticuerpo es una inmunoglobulina M que no atraviesa la placenta y además el antígeno Lewis no está desarrollado en el feto. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico es lo que es una vez que se conoce el feto, que es el RH positivo, se debe evaluar la historia de embarazos anteriores de la madre, si ha tenido un hijo con hidrops fetalis, si ha tenido un recién nacido con exsanguino, transfusiones, o fototerapia, o prematuridad y anemia. Y la titulación de anticuerpos maternos, títulos menor de 1
con 32, no deben tomarse medidas salvo controles sucesivos durante el embarazo. Y los con títulos 1 mayor a 1 con 32 deben valorarse y tratarse en centros con experiencia sobre esta enfermedad. Siguiente, por favor. También se le va a hacer una evaluación fetal al recién nacido, donde podemos ver hemólisis, anemia, eritropoyesis extramedular, fundamentalmente en el hígado, y hipertensión portal, ascitis. Y también puede aparecer una insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia y hipoxia. Esto a nivel del endotelio vascular, que va a favorecer la salida de líquido al espacio extracelular. Esto va a determinar un acúmulo de agua en el feto, que se va a denominar hidropesia, que en sus diversos grados es característico de la forma más grave de la enfermedad. Y sobre todo se va a ver lo que es la anemia. Tenemos que ver los antecedentes, los títulos maternos y evolución ecográfica, incluido el Doppler. Vamos a ver en la ecografía vamos a ver lo que son característicamente estas tres imágenes, lo que es va a presentar lo que es la ascitis. A nivel del cerebro también va a tener edema y va a presentar también una hipertensión portal. Siguiente, por favor. Los datos ecográficos que proceden a hidropsia van a ser los polidramnios y el edema placentario. Estos son los tres que nos van a detectar en la imagen, en la ecografía, lo que es el polidramnios, aumento del grosor placentario y también aumento del diámetro de la vena umbilical. Y para esto se le va a hacer la funiculocentesis, que es la toma de sangre fetal mediante punción en el lugar de la implantación de la vena umbilical en la placenta. Es un método de elección cuando es imprescindible conocer el grado de la anemia fetal. Y también se le va a hacer una imagen Doppler, que va a medir la velocidad del pico sistólico en la arteria cerebral media del feto. Y esto averigua la anemia fetal sin métodos invasivos y tiene una velocidad, si tiene una velocidad mayor de 1.5, tenemos que sospechar de una anemia fetal y tenemos que hacer una transfusión intrauterina. Siguiente, por favor. Continuando, hablaremos de lo que es el tratamiento. Vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento tanto prenatal como el tratamiento postnatal. En el tratamiento prenatal se verá, primero tenemos que ver, ¿no?, que el neonato ya previamente, como han hablado mis compañeros, presente lo que es la anemia fetal grave. Entonces, en el tratamiento prenatal es fundamental para poder tratar, ¿no?, lo que es la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Y esto antes del parto, para poder prevenir dos tipos de patología, lo que es la hidropesia fetal, que como vemos en la imagen va a ser la afección o una afección seria que ocurre cuando se acumulan, ¿no?, cantidades anormales de líquido, sea en dos o más zonas del cuerpo, ya sea en el feto o en el recién nacido, así como la muerte fetal. Por ello se debe realizar lo que es también la transfusión intrauterina cuando la evaluación clínica indica en el neonato sea una anemia fetal. En la mayoría de los estudios que se ha estado realizando sobre estos casos tratados por lo que es la transfusión intrauterina, se recalca en varios de ellos que la supervivencia en torno es al 90%,
además que se visualiza también un seguimiento a largo plazo sobre el desarrollo neurológico y muestra también un desarrollo normal en más del 95%. Por ello es muy eficaz, ¿no?, esta transfusión intrauterina. También podemos mencionar que la transfusión intrauterina puede conducir a una mayor aloinmunización en el 25% de las madres, a pesar de la compatibilidad, ¿no?, de lo que es la compatibilidad preventiva, ¿no?, de lo que son los antígenos, tanto RH y lo que es K. Y en caso del tratamiento adicional, en caso de mujeres aloinmunizadas, con lo que es la inmunoglobulina intravenosa, con o sin plasmaféresis, solo se ha descrito 3 pequeñas series de casos, pero la eficacia de estos tratamientos experimentales aún no se demostró, por lo que es algo poco confiable, ¿no?, este tipo de tratamiento. Siguiente, por favor. Si hablamos sobre el tratamiento postnatal, pues hablaremos de uno de los principales tratamientos, que es la fototerapia. Digo esto porque la fototerapia es un tratamiento eficaz al poder disminuir drásticamente la necesidad de examinotransfusión en el tratamiento de lo que es la hiperbilirrubinemia. Y aquí tenemos pautas que son importantes, que es para el tratamiento, ¿no?, de la ictericia neonatal, y que también fueron aplicados por otras academias, y establecen la evaluación clínica, que es importante y se debe tener en cuenta, aparte de los factores o de los niveles de bilirrubina, como es importante, ¿no?, la edad gestacional, el peso al nacer em, y las causas, ¿no?, de lo que es la hiperbilirrubinemia. Y en los niños que están tratados con esta transfusión intrauterina, se necesita lo que es un periodo más corto de lo que es la fototerapia, en comparación, ¿no?, con lo que son los recién nacidos que sufrieron esta hemólisis y no recibieron esta transfusión intrauterina. Entonces también se encontró que se necesita lo que es la fototerapia en neonatos que están afectados por esta enfermedad hemolítica, que va a estar mediada, ¿no?, por lo que es el anti-K. Este anti-K también pues irá a destruir lo que son las células de los progenitores eritroides, y en estos casos la anemia pues se manifiesta antes y es más pronunciada en relación a los niveles de bilirrubina. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré sobre lo que es la fototerapia con respecto primero lo que es el metabolismo normal y luego cómo se da, ¿no?, esta fototerapia. Primero tenemos que ver que va a haber una absorción de luz por parte de la bilirrubina lipofílica. Esta va a estar generada por lo que es los catabolismos de los glóbulos rojos, que va a circular en sangre, y em, y esto va a estar conjugado, no covalente, con la albúmina sérica. Esto va a ser capacitado por el hígado y va a ser convertida, ¿no?, en lo que son las dos monoglucuronoidos y lo que es un diclucurínodo, ¿no? Y esto va a estar dada por una enzima muy importante, que es la uridina difosfoglucurondistransferasa, también conocido como UGT1A1. Y esto en neonatos pues va a tener una función importante en lo que es la actividad hepática. Y en caso UGT1A1 va a ser también deficiente, ya que la vida de los glóbulos rojos va a ser más corta, y esto va a producir también la acumulación y formación de bilirrubina como una eventual ictericia. Entonces, la fototerapia va a convertir, ¿no?, lo que es la bilirrubina en fotoisómeros amarillos y productos de oxidación incolores que van a ser menos lipofílicos que la bilirrubina y no van a requerir, ¿no?, lo que es la conjugación hepática para su excreción. Entonces, estos fotoisómeros que les menciono, es importante saber que estos se excretan principalmente en la bilis, y los productos de oxidación va a ser en lo que es la orina. Siguiente, por favor. Con respecto a la fototerapia, tenemos que saber que el objetivo principal de es reducir, ¿no?, la concentración de bilirrubina circulante
o evitar que ésta aumente. Entonces podemos observar en el gráfico que primero la absorción de luz por parte de la forma normal de la bilirrubina, que es la 4Z, 15Z bilirrubina, va a generar moléculas de bilirrubina en estado de oxidación transitorias. Estos productos que les menciono em, van a estar intermedios, ¿no? Efímeros, y pueden reaccionar con lo que es el oxígeno para producir así productos incolores de menor peso molecular, o pueden reorganizarse y transformarse en lo que son los isómeros estructurales, también conocidos como lo que son las lumirrubinas, ¿no? Estas son isomerizadas y van a tener una configuración, ¿no?, que va a ser reversible y es mucho más rápida que la isomerización estructural, que va a ser, que es irreversible, y ahora van a ocurrir, ¿no?, con mayor rapidez en la fotooxidación. Estos, lo que son los fotoisómeros, son menos también lipofílicos que la forma que les mencioné anteriormente, la 4Z15Z de la bilirrubina, y pueden excretarse sin modificaciones en lo que son la bilis y sin necesidad también de glucuronización. Estos isómeros, como vemos, de lumirrubina también pueden excretarse en lo que son en la orina, y los productos de fotooxidación se van a excretar principalmente también en la misma, ¿no?, lo que es la orina. Y una vez también que los encontremos o que los vemos en las bilis, estos isómeros configuranciales se van a revertir también espontáneamente a la forma más natural de lo que les mencioné, el 4Z15Z de lo que es la bilirrubina. Siguiente, por favor. Con respecto a esto de la fototerapia, pues saber que el espectro de absorbancia de la bilirrubina va a estar siempre asociado a lo que es la albúmina sérica humana, como vamos a ver la curva de la línea blanca en la imagen, y se va a mostrar, ¿no?, superpuesta en el espectro de la luz visible, y claramente la luz azul es más eficaz, ¿no?, para lo que es la fototerapia, pero como la capacidad de transmisión en la piel aumenta con una mayor longitud de onda, vamos a ver que las mejores ondas son probablemente las que se encuentran entre las 460 a 490 nanómetros, ¿no? Entonces, los neonatos a término y casi a término deben tratarse en una cuna, ¿no?, y no en una incubadora, para permitir así la fuente de luz que quede entre los 10 a 15 centímetros del neonato, excepto cuando se usan luces halógenas o de tungsteno, ¿no?, a fin de aumentar la irradiación y la eficacia de esta misma. Siguiente, por favor. Entonces, para la fototerapia intensiva puede colocarse, ¿no?, la fuente lumínica auxiliar, que van a ser la almohadilla de fibra óptica o colchón de diodos emisores de luz, que son los LED, y tubos fluorescentes azules especiales bajo del neonato o de la cuna, ¿no? Y si el recién nacido se encuentra en una incubadora, los rayos de luz deben ser perpendiculares a la superficie de la incubadora, y esto para poder así minimizar, ¿no?, la pérdida de eficacia debido al reflejo que se presente. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre lo que son las transfusiones de intercambio y complemento. Aquí tenemos la exsanguinotransfusión. En las ventajas de esta exsanguinotransfusión, primero, saber que la bilirrubina, como los alloanticuerpos maternos, se eliminan en lo que es la circulación, y así se corrige lo que es la anemia. En este caso, tenemos que saber que hasta el 24% de los recién nacidos tratados con esta exsanguinotransfusión sufren alguna complicación, como desequilibrio hidroelectrolítico, sea la presencia de arritmia cardíaca, embolias, o sea, una enterocolitis necrotizante, infección, hasta puede llegar a presentar, ¿no?, lo que son las sepsis. Y podemos mencionar también en esta parte que existe un riesgo del casi 0.3% de mortalidad relacionada a lo que es la exsanguinotransfusión en los recién nacidos a término. Por eso hay distintas bibliografías y guías que recomiendan, ¿no?, que una exsanguinotransfusión temprana
como dentro de las primeras 12 horas en los recién nacidos, ¿no? Y en los umbrales de un bilirrubina en los que se tiene que iniciar esta exsanguinotransfusión según la edad gestacional debe ser directamente proporcional a la edad, ¿no? La edad gestacional a la que nace el bebé. También podemos ver que no existe diferencias significativas entre lo que es una transfusión intrauterina y lo que es la fototerapia, ya que los aloanticuerpos maternos pueden estar, ¿no?, activos durante meses en el recién nacido. Y si hacemos su comparación con el efecto de esta transfusión intrauterina sobre la fototerapia, pues no se encontraron diferencias significativas en el número de lo que es la exsanguinotransfusión que van a ser requeridas en los neonatos de tratado, sea con o sin transfusión intrauterina, ¿no? Esto nos da a entender o nos lleva a la conclusión también de que tanto los anti-K van a requerir menos transfusión que los anti-D y menos fototerapia. Y los que son los anti-C van a requerir, ¿no?, transfusión en los primeros meses de vida, a diferencia también, ¿no?, de los anteriores que les mencioné, el anti-K. Siguiente, por favor. En caso de esta exsanguinotransfusión, pues, ¿qué es? Tenemos que saber que es un recambio de la mayor parte de la volemia en el recién nacido y o niño por un volumen equivalente de sangre. Este se aplica en casos graves de la enfermedad hemolítica en recién nacido, ya sea en aloinmunización, eritrocitaria, hiperbilirrubinemia no inmunitaria, sea la drepanocitosis, esferocitosis o talasemia, otros en caso de presencia, ¿no?, de sepsis, intoxicación o paludismo. El objetivo, pues, va a ser de esta la eliminación de agentes tóxicos o infecciosos, así como eliminar exceso de bilirrubina circulante o corregir la anemia grave secundaria, lo que es la hemólisis, y detener, ¿no?, este proceso. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo mención a otros métodos, también tenemos la inmunoglobulina intravenosa, que esa también es una terapia alternativa de la exsanguinotransfusión. Existen varios estudios sobre este tipo de tratamiento y en uno de los últimos estudios que se ha visto, se ha demostrado, ¿no?, que la inmunoglobulina intravenosa no evita la necesidad de exsanguinotransfusión en neonatos con hemólisis y además que está mediada, ¿no?, por lo que es el anti-D. Y no se probó aún la eficacia de este tratamiento por de este tratamiento, ¿no?, de la inmunoglobulina intravenosa. Siguiente, por favor. Tenemos también lo que es la eritropoyetina. Aquí esto se da en casos de la anemia y esta se presenta en las primeras semanas de vida, como vamos a ver, la anemia tardía, y esta se caracteriza, ¿no?, por lo que es la eritropoyesis deprimida. Entonces, analizando también podemos pensar que la eritropoyetina pues sería, ¿no?, el tratamiento adecuado para esto, pero no existe evidencia, ¿no?, que respalde el uso de esto de la eritropoyetina. Siguiente, por favor. Si hablamos de los programas de cribado, siguiente, por favor. Pues en la mayoría de los países, las mujeres embarazadas se tipifican, ¿no?, para lo que es el ABO o el RH positivo al principio del embarazo y se analizan para detectar la presencia de anticuerpos. También se recomienda durante el primer, segundo y tercer trimestre de gestación. Y además toda madre con RH negativa no sensibilizada debe recibir profilaxis, ¿no?, importante en lo que es la 28 semana, en las primeras 72 horas después del parto, y todo esto para que en este caso, ¿no?, que nos menciona también según artículos, los programas de cribado no deben, ¿no?, deben evaluar siempre el costo-beneficio, pero en el Perú aún no se utiliza, ¿no? No es muy recomendado. Siguiente, por favor. Bueno, si hablamos de la profilaxis anti-D o la vacuna anti-D, pues esto es una inmunoglobulina que contiene anticuerpos contra lo que es el antígeno D o RH, de lo que son los eritrocitos humanos.
Y en definitiva, no es una profilaxis en madres con el grupo sanguíneo RH negativo que pueden tener bebés RH positivo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues se recomienda la inmunoprofilaxis con inmunoglobulina anti-D para las madres RH negativas a las 28-30 semanas del embarazo, además en las 72 horas de la exposición materna, ¿no? Potencial a lo que son los glóbulos rojos del feto para así evitar que la madre desarrolle anticuerpos durante el embarazo, ¿no? Como les he ido explicando también al inicio mis compañeros. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctora. Ya, chicos, muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya, entonces yo voy a hacer las preguntas, ¿ya? A ver. Ay, no puedo verlos a todos, no sé qué. Ahí está. Cristian Castillo, ¿está? Sí, doctora, presente. Una consulta, a ver, Cristian. Si yo tengo una mamá que es RH positivo y el bebé es negativo, ¿voy a tener algún inconveniente? ¿Se va a dar esto de la inmunización RH? No, doctora, porque se menciona que la madre debe ser RH negativo y el recién nacido RH positivo para que se dé este tipo de incompatibilidad. Bien, Cristian. Eso es importante, ese concepto, chicos. Ustedes cuando estén haciendo el internado van a tener estos pacientes, ¿no? Van a tener el grupo sanguíneo de la mamá. Es importante preguntar a la mamá. Algunas mamás no saben, ¿no? Te van a decir, no sé. Otro, revisar su tarjeta de control prenatal y si tienen acceso al sistema también verificar, porque hay errores siempre, ¿no? Puede ser que la tarjeta esté bien, sea, ¿no? O positivo y la mamá de pronto te dice, soy A positivo, no, te puede cambiar la información, entonces tienes que corroborar tu información. Y para hacer su inmunización RH, la mamá tiene que ser RH negativa y el bebé positivo. Ahora, para la incompatibilidad de grupo sanguíneo, a ver, Eduardo Ríos, ¿qué grupo sanguíneo tiene que ser la mamá y qué grupo sanguíneo tiene que ser el bebé? Eduardo Ríos, ¿está? Sí, doctora, presente. A ver, Eduardo. Creo que es cuando la madre es RH negativo y el No, bebé de es... grupo. Ese es factor. El factor es negativa la mamá, positivo el bebé. Eso es aparte. Porque uno hizo inmunización RH y el otro es la incompatibilidad de grupo, ¿cierto? Estoy preguntando grupo sanguíneo. O sea, O, Entonces, A, B, AB. si la mamá es O positivo y el bebé es grupo A, Ya, si la mamá es O, no es necesario que digas el positivo porque ese es el factor, ¿cierto? O y el bebé puede ser A o puede ser B, ¿cierto? Entonces, si la mamá es O y el bebé A o B, hay esta incompatibilidad de factor, de grupo, perdón, de grupo sanguíneo. Entonces, la mamá tiene que ser O. Ahora, si la mamá es A y el bebé es O, no existe. Si la mamá es B y el bebé es O, no existe. Eso tienen que tenerlo claro. Pasa, ¿no? Que la mamá es B y el bebé es O, incompatibilidad le pone. Y no es incompatibilidad, ¿no? Como ya han explicado toda la fisiopatología del eritrocito, qué cosa es lo que tiene, ¿no? Para que tenga que haber esta incompatibilidad y se dé la inmunización, ¿no? Listo, chicos, muy bien. A ver, otra pregunta. Hans Alfredo Fernández, ¿está? Ya. Buenas noches. Ya, tú tienes un bebé que la mamá es RH negativo o negativo y el bebé es O positivo, ¿no? Ya tienes tú incompatibilidad RH. Entonces, estás pasando visita en alojamiento conjunto y a las 18 horas de vida presenta ictericia. Una ictericia que va hasta el tórax. ¿Qué haces? Ya, la ictericia es un tema que lo vamos a ver recién, pero ya para que tengan el concepto, toda ictericia que se presenta en las primeras 24 horas de vida es patológica.
Ya, o sea, no puede haber una ictericia fisiológica a las 18 horas. Y menos con un bebé que te estoy mencionando el factor de riesgo, la mamá es negativo o negativo y el bebé es O positivo. Entonces, la principal manifestación cuando está viendo esta incompatibilidad de grupo o factor RH es la ictericia, ¿no? Entonces, cuando yo evidencio ictericia en un recién nacido, sí o sí tengo que pedir laboratorios, ¿ya? O sea, no puede ser que diga, no, tal vez es fisiológico y no, porque uno, la interpretación de la ictericia es subjetiva, ¿no? O sea, para mí puede estar histérico, pero tal vez para ti no. Entonces, si yo ya vi, digo, no, sí, ictericia, encima hay factores de riesgo, sí o sí le tengo que pedir laboratorios, ¿ya? ¿Y qué laboratorios le pediría? Helen Gamio, ¿está? Gracias. Helen. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, Helen. ¿Qué laboratorios le pedirías a este bebé? ¿Por qué no lo vas a hospitalizar directamente? Pides laboratorios. ¿Qué pedirías? Bilirrubina sérica, en primera Ya, instancia, muy luego bien. puedes. Hemograma, puede ser. ¿Hemograma para qué le pedirías? Para, por así decirlo, si hay hemólisis. Hematocrito sería, ¿no? Lo ideal. Ah. Porque en este caso estamos hablando de una incompatibilidad de grupo. Entonces, cuando hay hemólisis, lo que te va a descender es el hematocrito, ¿no? Estamos hablando ahorita de algo muy puntual, que es la incompatibilidad o isoinmunización RH. Aparte vas a ver en el tema de ictericia, donde sí, cuando no hay factores de riesgo de los que estamos mencionando ahorita, y te presenta ictericia, sí, debes pedir un hemograma, un PCR, porque la sepsis también se puede manifestar con ictericia. ¿Ya? Está muy bien, bilirrubinas séricas, hematocrito, ¿qué más? PCR, como se dice. No, PCR sería si piensas en una infección, pero ahorita estamos enfocándonos en la incompatibilidad o inmunización RH. Tú El buscas CUMS. ver hemólisis, ¿cierto? Test de CUMS directo, porque es el bebé. Test de CUMS directo. ¿Qué más? Los reticulocitos, ¿cierto? Eso también te va a indicar, van a estar aumentados, ¿no? Puedes pedir una lámina periférica, sí. Puedes pedir, ¿qué más? ¿Algo más? A ver, ¿alguno de ustedes, chicos? Es lo principal, ¿no? O sea, esos tienen que estar en bilirrubinas, hematocritos, reticulocitos, test de CUMS. Si quieres, le puedes pedir una lámina periférica para que veas, ¿no? Qué grado de hemólisis tienes. Listo. Entonces, ¿cuál sería mi tratamiento a seguir si yo veo que sí, estas bilirrubinas están altas? ¿Algún voluntario? Pueden ser los del grupo también. Doctora, ¿podría hacer fototerapia primeramente? ¿Ya? ¿Qué más? O transfusión. Exsanguino transfusión total. ¿Ya? Sí. Hay dos tipos de exsanguinotransfusión. Uno es la parcial, que la vamos a ver en policitemia, que va a ser el recambio isovolumétrico sanguíneo con cloruro de sodio. En cambio, la exsanguinotransfusión total, que es la que se va a usar en el caso de ictericia o en el caso de inmunización RH, ¿no? O de factor. Esta es un recambio isovolumétrico, pero sanguíneo, ¿no? O sea, es sangre del bebé con sangre de un donante. El procedimiento lo vamos a ver bien en la parte de ictericia para que lo puedan comprender. Sí, la primera, hay unas curvas que también la vamos a ver en la parte de ictericia, ¿no? Que de acuerdo a los valores de bilirrubina, el tiempo de vida, los factores de riesgo asociados, vamos a interpretar y nos va a decir si va a requerir fototerapia o una exsanguinotransfusión total. Una exsanguinotransfusión total es un procedimiento que de todas maneras tiene sus complicaciones, ¿no? Pero cuando esté indicado hay que realizar, porque si no este bebé va a evolucionar mal, ¿no? Va a llegar a un kernícterus. Otra conducta mencionaron a las del grupo, chicas. Doctora, ¿también se puede utilizar el fenobarbital? No, no se usa. Ya se avisa que no está comprobado que tenga. Aparte, otro. Inmunoglobulina.
Exacto, muy bien, Helen fue, ¿no? Las del grupo no están, creo, solo han leído nomás las diapositivas, ¿no? Entonces las opciones es la inmunoglobulina, fototerapia, exsanguinotransfusión total ya es como que ya cuando tus bilirrubinas están, ¿no?, muy altas. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, chicos, ¿no? Siempre tratar de identificar en estadios tempranos la ictericia para que tu tratamiento sea la fototerapia, ¿no? Que sí puede tener efectos adversos, ¿no? Las últimas guías nos dicen que tampoco no es que no va a producir ningún daño, pero en comparación con una exsanguinotransfusión total, que es un procedimiento más invasivo, ¿no?, en el que haces un recambio total, ¿no?, de la sangre de este bebé, sí, pues es mejor la fototerapia, ¿no?, la inmunoglobulina, para evitar llegar hasta la exsanguinotransfusión total. Entonces, por eso es importante que siempre que pasen visita, ¿no?, ustedes que van a estar a cargo de sus pacientes, van a ser los bebés de alojamiento conjunto, ¿no? Entonces, ya es responsabilidad de cada interno, ¿no? Porque puede ser que como interno vayas, cumplas, pasas tu visita, chao, te vas, no te importa, ¿no? Como puede ser que si tú estás comprometido, tú ya tienes tu lista, ¿no?, de tus pacientes, sabes quiénes tienen esta incompatibilidad de factor o de grupo sanguíneo, y tú mismo solito vas y verificas, ¿no? A ver, ¿tiene ictericia? ¿No tiene ictericia? ¿Tiene ictericia? Avisas a tu asistente, ¿no? Doctor, tal paciente tiene tantas horas, está con ictericia. Él te dirá, y hay que pedirle laboratorios. No sale en rango de tratamiento, bien, pero si es que sale y desde el inicio tú no hospitalizas a este bebé, ya no va a requerir la exsanguinotransfusión total. Esa es la idea. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de hacer, ¿no? O sea, recuerden que neonato van a rotar un mes nada más en el internado, ¿no? Y después cuando vayan al rural, lo que más van a ver van a ser pacientes pediátricos, ¿no? Pediátricos y neonatos, eso es lo que se ve más en la consulta. Listo, chicos. El día lunes voy a coordinar ahora con Jordi para ver la siguiente exposición. Como ahora hemos empezado un poco tarde, entonces para ya poder descansar. Entonces el lunes estaríamos Doctora, continuando. Sí, te escucho. sobre el examen, Ajá, el grupo con los compañeros propusimos horarios, ujú, fechas, ¿no? ya, Y las fechas que salieron con mayor número de votación fue el sábado 17 y el martes 20. Ahora lo que faltaría es saber si dispone de horas o tiempo en esos días, porque el salón se consigue, como le comenté para el anterior examen, ah, de manera rápida, ¿no? ya. Me dices el El día, sábado, el sábado 17 y el martes 20. Propuse el día lunes 19, pero un solo tuvo un voto. ya. Ujú. Sábado 17 en la tarde, yo estoy libre toda la tarde. Ya el día martes 20 que mencionas, yo puedo, pero como les dije, a las 7 de la noche. Si ustedes pueden a las 7 de la noche, creo que sería bueno. Entonces Sí, tendríamos podría como ser. que el sábado para poder repasar algunos temas, ¿no? Sería bueno, Sí, creo. porque tengo que apresurarlo un poquito. Ya, doctora, entonces yo estoy avisándole en qué fecha se queda. Listo, pónganse de acuerdo, chicos, y me comunicas, por favor. Ya, hasta luego, doctora. Ya, listo, chicos, que tengan un buen fin de semana, cuídense, chao. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenas Gracias, noches. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.